ministrando mi vida en las últimas semanas, confiando en que esta palabra va a llegar a sus corazones y se va a hacer rema como se hizo en el mío. Así es que el tema de esta noche, si usted copia el tema de lo que vamos a ver, el tema de esta noche, mis amadas hermanas, es hermosea tu corazón afrontando tus procesos con mentalidad de fe. Hermosea tu corazón enfrentando tus procesos con mentalidad de fe. Y sabe, hermana, que el Señor me movía a esto. Hermana Julie, bienvenida. El Señor me movía a esto porque sé que muchos de ustedes se encuentran, al igual que yo, pasando diferentes procesos. Procesos que en determinado momento nos han hecho sentir agotadas, que nos han hecho sentir angustiadas, que nos han hecho sentir impotentes. Una enfermedad propia, enfermedad de un ser querido, un padre, una madre, un hijo, hermanas. Y todas estas situaciones que hemos estado teniendo que pasar, problemas económicos, problemas con los cambios que ha traído la pandemia en la configuración de vida que tenemos, con la economía que llevamos. Sin embargo, en esta noche yo quiero que nos enfoquemos en el propósito de Dios, porque el propósito de Dios es el que prevalece, hermanas. Y el Señor me hablaba acerca de esto, de que los procesos, y estuve insistentemente esa palabra proceso, y yo le quiero preguntar, ¿para usted cree que los procesos son necesarios en los hijos de Dios? ¿O cree usted que podríamos llevar un mismo crecimiento espiritual si únicamente nosotros pues nos congregáramos, leyéramos la palabra, pero no tuviéramos procesos? ¿O los procesos son necesarios? Coméntenme ahí, por favor, y por qué creen que son necesarios. Entonces me fui al diccionario y encontré el significado de proceso. Y dice, mire qué interesante, procesamiento o conjunto de operaciones a lo que se somete una cosa para elaborarla o transformarla. Y me pareció interesante las dos palabras, elaboración y transformación. Porque Dios, eso es lo que está haciendo en nuestros corazones. Amén. Bienvenida hermana Sandrita, hermana Claudita Vega y las demás que se unieron. Que el Señor me las bendiga. Es una gran bendición tenerlas aquí. Entonces, yo quiero decirles, elaboración y transformación. Una serie de pasos para elaborar y transformar. Ahora, ¿qué está haciendo Dios con nosotros? Dios está dándole forma a nuestra vida, pero también está transformando ciertas áreas de nuestra vida, que ya vamos a hablar más tarde de la vasija, que muchas veces como aquella vasija se han echado a perder por las mismas circunstancias o por decisiones que hemos tomado mal. Entonces estos procesos de Dios, fíjese bien, buscan esa transformación en nuestra vida. Por ejemplo, el alfarero. Hay una parte en Jeremías, si no me equivoco, en donde dice que estaba el alfarero trabajando con la vasija. Y me imagino que a mí me encanta ver a mis compañeras maestras, cómo ellas se esfuerzan en todo ese material precioso que le presentan a los niños y cómo lo disfrutan haciéndolo. Entonces, yo me imagino que estaba este alfarero en la elaboración de esa vasija, cuando dice la palabra que la vasija se echó a perder. ¿Ustedes creen que la vasija se echó a perder a causa del alfarero o creen que la vasija se echó a perder por la vasija, a causa del barro con que se estaba elaborando la vasija? ¿Qué creen que fue lo que falló? ¿Se podrá equivocar el alfarero, que es nuestro creador? Claro que no.
Entonces, ¿qué pasa con la vasija? Muchas veces tiene impurezas. Y esas impurezas son las que hacen que se rompa el barro, se quiebre el barro. Pero ¿sabe qué? Me encanta, hermana, que el alfarero no agarra el barro y lo bota y agarra un barro nuevo. Porque nosotros como humanos tendemos a desechar lo que ya no nos sirve, lo que no salió bien. Más esta generación. El alfarero empieza a trabajar nuevamente ese barro, lo limpia y empieza nuevamente a procesar la vasija, a hacerla de nuevo. Mire qué interesante es. Empezó, ¿y cuántas de nosotras hemos tenido que pasar por ese proceso de quiebre en el que el Señor ha tenido que volvernos a hacer? ¿Y cómo nos vuelve a hacer, hermana? A través de los procesos que vamos pasando y que vamos viviendo. Y fíjense que mientras yo pensaba, tengo un video que se lo voy a dejar aquí en el grupo, en donde está un pastor que es alfarero comentando toda esta transformación de la vasija. Pero me encanta cuando él ya tiene la vasija terminada y la pone a secar al sol. Y cuando la vasija está seca, pareciera que ya está perfecta, pero todavía falta, hay que meterla al horno. Y entonces mientras yo le pensaba en esto, pensaba, bueno, ha de ser bonito estar entre las manos del alfarero, no ha de ser tan difícil, tan doloroso, son las manos del alfarero. Pero estar en el sol y estar en el horno, estar muchas veces sintiéndonos solas en medio de los procesos que pasamos. ¿Y será que cuando el alfarero nos tiene en el horno, nos descuida? Y yo quiero decirte que si te has sentido en el horno, el alfarero está con el reloj en la mano y el termómetro en la otra. Y te va a tener el tiempo justo y con la temperatura justa que tú necesitas para cocerte bien y poder ser una vasija de honra. Aleluya. Entonces ustedes ven cómo toda esta transformación de ese pedazo de barro, ¿verdad?, tiene que pasar por diferentes procesos hasta convertirse en una vasija de honra, que lleve agua, que le dé al sediento. Y eso me emociona muchísimo, hermanas, porque creo que es la obra que Dios quiere hacer en cada uno. Ahora, son los procesos necesarios. Son necesarios los procesos, hermana. Necesarios. Aquí quiero ver algunas cosas que mis hermanas han escrito. Vi que habían escrito algunas. Dice mi hermana... perdón. No lo puedo. Bueno, alcancé a leer que hermana Cristi decía que sí, que los procesos eran necesarios, ¿verdad? ¿Por qué? Nos dan crecimiento. Fíjese que a mí esto me gustaba muchísimo. El pensar, bueno, Señor, empecé a pensar y te animo a pensar en todos estos procesos que has pasado en tu vida, que han sido duros, procesos de enfermedades que quizás ya lograste superar, procesos de escasez económica que quizás ya lograste pasar, procesos tal vez en tu matrimonio que fueron superados. Y la pregunta que les quiero hacer es esta: ¿qué formó Dios en ese proceso? ¿Qué parte de mi vida ha transformado Dios como fruto de este proceso? Porque yo te quiero decir que si estás ahorita pasando un proceso, tu interpretación de ese proceso, porque por eso puse, aprende a enfrentar tus procesos con una mentalidad de fe, porque todo radica aquí, hermana.
Porque tú puedes enfrentar tu proceso con una mentalidad de temor, con una mentalidad de angustia, que te va a llegar al final a sentirte víctima. ¿Entiendes? Y a decir, ay, estoy pasando esta enfermedad. Ay, Dios mío, no voy a salir de esta. Cada vez va a ir peor. Y usted ya se hace acostada en una cama, hermana. Porque eso nos pasa. Pero cuando tú enfrentas tu proceso con una mentalidad de fe, que es la que el Señor quiere que en esta noche tú tomes la decisión de vivir y decir, no, Señor, este proceso no es para mi destrucción, este proceso no es para aplastarme, este proceso es para hacerme crecer, para hacerme madurar, para hacerme más fuerte. Este proceso es como el trampolín que me está aplastando, pero me va a hacer alcanzar niveles mayores de fe, porque yo he decidido creerle a Dios. Amén. ¿Cuántas dicen amén, hermanas? Y mire, me gusta esto porque si tú estás pasando por esto, quiero que lo interpretes como una etapa de transformación para tu perfeccionamiento. Mire qué lindo esto. Este proceso que estoy viviendo, póngale nombre, esta enfermedad que me han diagnosticado, esta escasez económica que ahora yo tengo, estos negocios que quizás no salieron como yo esperaba, esta amenaza que yo tengo de que me van a embargar. Esto es un proceso de transformación en mi vida para perfeccionarme, para cambiar mi mentalidad de esa mujer temerosa a una mujer de fe, a una mujer de valor. Y en este momento se me ocurre pensar en Esther. Esther pasó un proceso de aflicción, hermana. Ella estaba en la comodidad del palacio con sus sirvientas. Ella se sentía cómoda ahí. Y llega el proceso. Tu pueblo va a morir. Tu pueblo va a morir y no sé si para esta hora ha llegado. ¿Y qué hace ella? No, le dice, no puedo, porque el rey no me ha mandado a llamar y me va a matar si yo voy. Temor, angustia. ¿La ha sentido? ¿La ha sentido hacia esa noticia? Hacia ese diagnóstico. Hacia lo que usted ve que está pasando en la vida de sus hijos y se siente impotente. ¿Ha experimentado ese temor? Yo sí, hermana. Les confieso que lo he experimentado en mi carne. Pero me encanta cuando Esther permite que esa mentalidad de fe llene su corazón. Que el Espíritu Santo ya no solo es, yo diga, tengo al Espíritu Santo, sino que realmente le doy la oportunidad al Espíritu Santo de que Él ministre mi vida y ministre mi mente. Permítanme un segundo, hermana, quiero ver si puedo lograr aquí. Amén. Entonces, hermanas, Esther cambia de esa mentalidad de temor, de duda, a una mentalidad de fe. Y dice, bueno, está bien. Sí, para esta hora he llegado. Para esta hora estoy aquí. Y voy a ir donde el rey. Y si tengo que morir, voy a morir. Pero voy a hacer lo que tengo que hacer. Y esa mentalidad de fe es la que Dios quiere que tú desarrolles en tu vida. Para que puedas alcanzar tu propósito. Amén. Ahora, miren lo que dice Pedro, 1 Pedro 5:10, es uno de mis versículos preferidos. Yo no sé si usted tiene versículos de vida, pero la animo, hermana, a tener versículos de vida, versículos que la hagan a usted fortalecerse. Y me gusta este versículo, dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Después de que hayáis padecido un poco de tiempo. Mire qué tremendo. Después de que hayáis padecido un poco de tiempo. Ahora, ¿sabe qué?
La mayoría de procesos son dolorosos. O sea, ¿usted cree que al barro no le va a doler que lo estén allí amasando y después formando y después llevado al horno? Claro, pero yo quiero consolar tu corazón. Ese proceso que estás viviendo no es eterno. Ese proceso tiene fecha de inicio y fecha de terminación. Amén. Levanta tu mano al cielo y dile, Señor, yo sé que esto que estoy viviendo tiene fecha de inicio y fecha de terminación. Y que esto que estoy viviendo no es mi destino. Esto que estoy viviendo es mi escuela, la que me va a llegar a enseñar para llegar a mi destino. Amén. Entonces miren lo que hace el proceso. Este sufrimiento por el que voy a estar un poco de tiempo va a hacer 4 cosas. Os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¡Wow! Ahora, ¿usted cree que estas 4 cosas se pueden lograr sin ser procesadas? No, hermana. Esto es como que yo quiera comer pastel y solo tengo el huevo, la mantequilla, la leche, la harina y solo los pongo ahí en un tazón y digo, ya quiero comer pastel. ¿Verdad que sería ridículo eso? Usted tiene que procesar, batir, luego de batir, meter al horno, esperarse a que se cosa. Yo le voy a confesar, soy mala cocinera porque me desespera. Yo cuando empiezo a sentir ese olor a pan, yo ya me lo quiero comer, hermano. Y así somos muchas, que echamos a perder los procesos porque no tenemos paciencia. Entonces, a mí me encanta esto, porque entonces sí, y vamos a ver aquí, voy a intentar ver qué es lo que las hermanas me han escrito. Tal vez aquí en la tablet lo puedo leer mejor, porque me encantaría leer sus comentarios acerca de lo que ustedes dicen, para qué nos sirven los procesos. Porque sé que cada una de ellas, de ustedes, mis hermanas, han tenido una vivencia de cómo estos procesos les han ayudado. Y hoy sí, espero, por favor, me gustaría que me comentaran, no me aparecen los comentarios anteriores, pero si me hacen el favor de copiarlos y volverlos a poner, se los agradezco. Entonces yo tengo aquí algunas cosas. Número 1 dice, los procesos nos ayudan, número 1, a nuestro crecimiento. Fíjese bien, hermana. Yo tengo un hijo que es bien loco gimnasio y él era bien delgadito. Porque tuvo que ser procesado desde su niñez, hermano. Pero ahora ese niño, a él lo diagnosticaron asmático, Dios lo sanó. De ahí lo diagnosticaron con una enfermedad en sus nervios, que el doctor le dijo, a tus 25 años prepárate porque vas a tener que usar bastón, no vas a poder caminar porque tus nervios se van a ir debilitando. Y me encanta porque él no aceptó ese diagnóstico y ahora él está bien, como decimos los salvadoreños, cholito y con sus piernas bien fuertes. Y él me decía un día, mami, ¿te acordás cuando me dieron el diagnóstico? Mira cómo estoy. Y yo le decía, gracias a la misericordia divina. Amén. Entonces, el músculo crece a medida que se ejercita. Y eso es lo que hace el proceso, hacernos crecer, hacernos desarrollar habilidades, hacernos desarrollar destrezas en la fe, que de otra manera no las tendríamos, hermano. Dicen aquí, estoy leyendo a mis amadas hermanas, dice hermana Rosita, para aumentar nuestra fe. Amén. Porque por un momento podemos nosotros estar en aflicción y de repente vemos el obrar de Dios. Y vemos cómo las promesas de Dios se cumplen de tal manera que en el siguiente proceso retrocedemos el cassette y decimos, Dios me ayudó allá, me va a ayudar aquí. La fe es aumentada. Dice la hermana María Elena de Cruz que los procesos sirven para mejorar. Ay, dice Claudita, para trabajar nuestra paciencia y para conocer a nuestro Dios como soberano. Hablamos de sujeción a un Dios rey. Dice hermana Yuli, cada proceso tiene un objetivo
y cada uno son diferentes. Unos son suaves, otros son fuertes y depende de cada área que necesite ser transformada. Mire qué interesante esto. Es decir, no vamos a vivir procesos diferentes porque tal vez nosotros no les ha pasado a ustedes, hermana. A mí sí me ha pasado, pero no le cuenten a nadie. Que yo muchas veces me he puesto a comparar mis procesos con los de otros. Y uno piensa que el que uno vive siempre es el más fuerte, siempre es el más difícil. Y no es así. De repente el Señor nos lleva a ver situaciones tan difíciles y uno dice, gracias Señor, gracias Padre, porque tu misericordia me alcanzó. Pero tanto esa persona como yo era lo que necesitaba. Y esto me hace sentir como los metales. No todos los metales se fusionan a la misma temperatura. Cada material necesita su temperatura propia para poder fusionarse. Amén. Así es Dios con nosotros. Dice hermana Rocío, los procesos son necesarios para ir subiendo peldaños. Amén. Y de eso vamos a hablar, de ese cambio de nivel. Y yo quiero que en tu mentalidad de fe que estás desarrollando, tú siempre, hermana, debes de pensar, este proceso no es para aplastarme, no es para tenerme llorando en el suelo, sino este proceso es para hacerme crecer. Este proceso es para subir un peldaño más en mi nivel espiritual. Esto que estoy viviendo no me va a destruir, al contrario, me va a construir, aunque me duela. Porque hay un dolor de sufrimiento y un dolor de crecimiento, se lo he dicho muchas veces. Y tú decides cómo lo enfocas. Amén. Ahora, hermana Alexia dice, hermana Amadita dice, para acercarnos a Dios y recibir nuevas fuerzas. Amén. Hermana Alexia dice, hoy entiendo mejor los procesos como los está explicando la pastora, porque han sido bien difíciles y difíciles de entender. Y tiene razón lo que nos dice Alexia. Hay momentos, hermanas, no sé si les pasa, pero a mí me sucede, que como que nos pusieran una venda en los ojos y que únicamente podemos enfocarnos en nuestro dolor y en lo que estamos viviendo, ¿verdad? Y eso hace que nos sintamos aturdidas. Por eso estoy hablando de una mentalidad de fe, porque es algo que tú eliges. Mire, eso es algo bien lindo, hermanas, lo que les voy a decir y cópienlo. Dios nos ha dado la libertad de elegir la actitud con la que vamos a enfrentar las situaciones de la vida. Yo no puedo elegir mis circunstancias, no puedo, hermana, pero sí puedo elegir la actitud con la que enfrento esas circunstancias. Y fíjese que esto es bien lindo porque está en la palabra y los científicos están hablando de eso y le llaman proactividad. ¿Me entienden? Entonces, una mentalidad de fe es cuando yo elijo creerle a Dios y confiar en Él. Amén. Esa es la mentalidad de fe. Cuando yo elijo creer en Dios y confiar en Él. Y la mentalidad de fe no niega la realidad. Porque sería yo absurda si tengo, por ejemplo, un tumor en el brazo y digo, no tengo tumor, y el tumor está allí. ¿Me entiende? Pero la mentalidad de fe no niega la realidad, sino que a esa realidad le habla la verdad de Dios. Yo tengo este tumor en el brazo, pero sé que la palabra de Dios dice que por su llaga hemos sido sanados. Que la palabra de Dios dice que Él llevó al Calvario mis enfermedades. Que la palabra de Dios dice que Él es mi sanador, Jehová Rafa. Que Él me traerá sanidad y medicina. Entonces, ¿qué pasa aquí? No niega la realidad,
sino que a esa realidad le hablo la verdad de Dios. Es decir, que no me aferro a mi realidad para deprimirme o llenarme de ansiedad, de dolor, de temor, de dudas, sino que me aferro a la palabra de Dios para poder enfocar esa realidad de manera diferente. Amén, hermanas. ¿Estamos entendiendo esta mentalidad de fe? O sea, quiero que vea que es como empezar a ver con nuevos ojos. Es como ponerme los lentes de la fe y decir, sí, voy a ver mi realidad, pero en esa realidad prevalece la verdad de Dios. Amén. Amén. Ahora, póngame ahí sus comentarios y si van surgiendo preguntas o dudas o usted quiere agregar algo a lo que dice la hermana Vero, agréguelo con toda la libertad. Si el Espíritu Santo le revela algo, agréguelo, hermana. Amén. Entonces, sigamos. Ahora, mire bien. Entonces los procesos tienen propósito. Amén. Para dar fruto. Mire qué interesante esto. Los procesos son necesarios para dar fruto. Y miren lo que dice en Juan 15:2. Dice, está hablando Jesús, que dice, mi padre, yo soy la vid y mi padre es el labrador. Y dice, él corta de mí toda rama que no produce fruto. Y poda las ramas que sí dan frutos para que den aún más. ¡Wow, hermanas! Esto me hizo ¡pum! En la cabeza cuando lo entendí. Porque dice que corta las ramas que no dan fruto. Todos aquellos que estuvieron en el Evangelio, pero vino la pandemia y dejaron de perseverar en el Señor, eran ramas que no daban fruto y ¡pum! El Señor las cortó. Pero los que nos quedamos ahí y permanecimos en la vid, fue porque Dios vio en ti un potencial para dar fruto. ¿Y sabe qué pasa? Cuando el jardinero ve en un árbol potencial para dar fruto, ¿qué hace el jardinero? Empieza a podarlo, a cortarle las ramas. Y realmente la poda no es agradable, hermana, porque se ve aquel árbol todo pelón, todo feo. No. Nosotros aquí no tenemos, bueno, sí, ya tengo un papayo, un árbol frutal, pero tenemos rosas, a mí me encantan las rosas. Entonces cuando Feli empieza a cortarle las ramitas, se ven tan feitas las pobres hermanas. Pero después, bueno, quizás antes quiero decirle por qué después viene una explosión de rosas increíble. ¿Por qué? Porque toda esa savia que el árbol iba a invertir en esas ramas que ya no le sirven y que tiene que cortar, la invierte en las raíces para que las raíces sean más profundas y las raíces sean más fuertes. Y entonces, cuando esas raíces están profundas, están fuertes, pueden tomar mejor el agua, el alimento y llegar con mayor fuerza a dar fruto. Miren qué interesante esto. Y eso también pasa en nosotros. Porque así como el jardinero tiene sus árboles preferidos a los que poda porque sabe que le dan buenos mangos, buenas naranjas, y eso dice, son los que me van a ocupar más, pero los tengo que podar. Y empieza a cortar. Así Dios dice, aquí tengo esta mujer es una buena discípula. Yo veo en esta Rocío un gran potencial de dar fruto. Así es que ahorita voy a empezar a cortar, para que esas raíces en mí se profundicen. Y es cuando tú empiezas esa búsqueda de Dios, ese anhelo de Dios, y te empiezas a meter, y es lo que decía mi hermana Rocío, empezamos a cambiar de nivel. Mire, esto le digo, hermana,
yo quiero que usted declare, y mientras escribía esto, el Señor me decía esto. Que si usted ve siervos de Dios en la Biblia, si usted ve siervos de Dios en la Biblia, me encantan a mí estudiar mucho a las personajes de la Biblia. Siervos de Dios. Voy a hablar de hombres ahorita. Grandes hombres de la Biblia. Moisés. ¿Fue podado o no fue podado? Ay, mamita. 40 años allá en el desierto. David. ¿Fue podado o no fue podado? Casi 13 años huyendo de Saúl, también en el desierto. José, ¿fue podado o no fue podado? Fue podado, hermana. La experiencia del pozo, la experiencia de la cárcel, la experiencia de la venta como esclavo, todo eso es poda. Lo tenían que podar, porque en los propósitos divinos que Dios tenía con ellos, óigame bien, ellos necesitaban desarrollar habilidades, destrezas espirituales para cumplir su llamado. Ahora yo te digo, nosotros decimos, Señor, úsame. Y no sabemos que cuando estoy diciendo, Señor, úsame, a la vez estoy diciendo, pódame. Aleluya.